al centro de este culto. Esperemos que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra que trae nuestro hermano Javier Pérez. Gracias. Buenos días, Dios le bendiga. Muy bendecido día para todos en esta mañana. Permítame un cabecito. Señor, ojalá. No sé dónde está el Listo. Tenemos la imagen, el tema del día de hoy. Bendecidos por siempre. Ok. Esta mañana vamos a estudiar un tema, Primera de Corintios, donde habla lo más vil, lo más menospreciado, ¿verdad?, del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Por eso dice allá, lo que el mundo desprecia, Dios lo usa para salvar a muchas personas. Es importante, hermanos, que tomen nota, porque quiero mostrar una pequeña gráfica también a nivel, pues hay mundial, pero también a nivel nacional, que es importante en el caso de nosotros, ¿verdad? El daño que esto está haciendo en la sociedad. Primera de Corintios, vamos a leerlo, 1. Voy a leer para que se quede ahí también grabado. 1:27. Empieza diciendo, pero Dios escogió, esta versión que tengo yo dice, lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, fíjense bien, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, en el Adonai, ¿verdad?, en el Señor, en el Todopoderoso. Muy bien, hermanos, esto lo hemos leído muchas veces. Nosotros, gracias al Señor, ¿verdad?, que conocemos la palabra de nuestro Dios, dice claramente que en esta versión internacional dice así, pero Dios escogió lo más tonto, ¿verdad?, lo más débil, para avergonzar a los sabios. Siempre he comentado aquí que hasta un niño podría enseñar a cualquiera allá afuera, ¿no?, de los científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía andan buscando muchas cosas allá afuera, y en realidad la Biblia lo tiene todo.
Pero tristemente, esta parte, hermanos, todavía es para que la analicemos a nivel personal, porque sigue trabajando en nosotros de esa manera el enemigo. Cuando dice menospreciado, esto es menos de tu precio, es decir, tienes lo que el mundo le dice baja autoestima. ¿Ya? Entonces, lo vil y menospreciado. Entonces, lo que menos se aprecia, lo que menos se valora, ¿ya? Es lo que escoge el Señor. ¿Por qué? ¿No te has hecho algo? ¿Por qué Él sí? Yo he escuchado personas en cuadros depresivos, en estrés y todo eso, que dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y no me refiero a lo que le está pasando, sino que Dios los llama y dice, ¿pero por qué a mí? Porque a veces lo que les está pasando creen que es propio de lo que se merece. Dice la doctora Luisa Lejaim en su libro Tú puedes sanar tu vida. Dice que el daño que tú te haces es mayor que el daño que los demás te hacen. Por lo tanto, nunca vas a renunciar a ese hecho, puesto que tú te haces más daño que él. Es decir, si tu pareja te dice que eres tonto o tonta, la gente te dice, no permitas que te diga así. No, es que la verdad que sí, yo me equivoqué. Y esto. El daño que tú te estás haciendo es más grande que el que te está diciendo esa cosa. Por eso no rebasa, por eso no logras comprender que tienes que salir de ahí, ¿no? Hoy mencionan es una pareja tóxica, pero no se dan cuenta porque está menospreciada la persona. ¿Okay? Hay muchas etapas, ¿verdad? Nada más las voy a mencionar, si no vamos a terminar hoy, pero hay etapas de depresión reactiva, depresiva, unipolaridad, bipolaridad, psicótica, y ahí faltó una que se llama maníaco depresivo. Entonces son un montón y todas actúan diferentes, no todas son iguales, o sea, no todas, por eso son reactivas. O sea, si hay una depresión que te impulsa a actuar, hay otra que te deprecia, o sea, te encierras, no quieres nada, no comes. Entonces, ¿has visto a esas personas? No quieren hablar con nadie, se encierran, ¿verdad? Una polaridad, una sola línea, pero es depresión también. Y la bipolaridad, de las personas que están felices un momento y por el otro están llorando, por el otro están gritando, por el otro están bailando. Entonces es y la psicótica. ¿Cuáles son los dos tipos de psicología que hay? Neuróticos y psicóticos. ¿En cuál estamos nosotros? En neuróticos, ¿no? Y hay una sola línea muy delgadita para cruzar a los psicóticos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no hay intermedio, o eres una o eres otra, ¿no? Bueno, dicen que hay una tercera, los que ni siquiera saben en qué lugar están, ¿no? Pero todas estas palabras, todos estos temas de psicología, ¿verdad?, vienen por lo que Pablo está escribiendo a los Corintios. Aquí hay una gráfica donde menciona, dice que los enemigos en casa, como la violencia, la depresión, la ansiedad, son situaciones por las que los mexicanos han solicitado ayuda. Aquí menciona en la pandemia, lo pusieron esto en la pandemia, pero habla desde muchos años atrás los problemas. Mucha gente quedó muy dañada. Mira cómo dice ahí, 23,400 personas con problemas de autolesión. Se lesionan, se cortan. Yo conocí personas así. Y esta otra, que el comportamiento de incidencia de la depresión en México, del 2015 al 2023 ya estaba en rojos. Imagínense ahorita 2025, con la pandemia se detonó los cuadros depresivos, agresiones, golpes, malos tratos. ¿Y eso dónde lleva? A la depresión, a lo que mencionaba yo. Estados Unidos también tiene unas gráficas altísimas de suicidios, tasas de suicidios. Entonces, ¿por qué? Por la depresión, el sentirte desvalorado, desvalorizada, ¿verdad? Entonces, es lamentable, mucha gente allá afuera, es común, pueden estar en nuestra área de trabajo, pueden estar conviviendo en la escuela con nosotros, y no van a dejar mentir que aquí en Villahermosa ha pasado. Yo a la verdad nada más me enteré, no supe, pero un muchachito del que se ahorcó en la pólvora, o sea, y todo el mundo decía, ¿y por qué? ¿Qué problema puede tener un niño?
Entonces, los problemas del hogar, los problemas que influyen en la familia, va a influir en la vida de nosotros. Las malas palabras, las groserías, los golpes, todo eso va depreciando a la persona. Siente cuando llega a tener 15, 17, 18 años que no vale nada. Y por lo tanto pueden caer en drogas, alcoholismo, buscan una salida. La peor de todas, pero para ellos es una salida. Incluyendo buscar a una persona e irse a vivir con ella. Por malos tratos, por problemas desde la niñez. ¿Verdad? El mensaje del apóstol Pablo a los corintios dice, es importante, Dios no escoge a los poderosos ni a los sabios según el mundo. Este punto dice que Dios no escoge a los poderosos ni a los sabios. ¿Por qué? Si ya son poderosos. Dice, la sociedad valora la influencia, la riqueza, el intelecto. Sin embargo, Dios opera bajo principios diferentes, eligiendo lo que a menudo pasa desapercibido. Es considerado inferior por el sistema mundano. ¿Cuántas veces buscas un trabajo y se quedan viendo a la persona? Tiene mucho conocimiento, pero no es del agrado del jefe. Entonces se van por la vista, se van por la raza, se van incluso por el intelecto. Llevas una licenciatura de la UJAP y otro llega del TEC de Monterrey. ¿A quién cree que le van a dar el trabajo? Pues al del TEC de Monterrey, porque dice tiene mejor preparación. No, puede ser que sea uno de los mejores alumnos de aquí de la UJAP. Entonces, pero se basan en estatus sociales, se basan en muchas cosas antes que en la persona. ¿Verdad? Escoge lo necio, lo débil y lo vil y lo menospreciado. ¿Verdad? Dios no busca, dice, la fuerza, la inteligencia humana, sino la humildad y la dependencia de Él. A menudo es encontradas en aquellos que el mundo descarta. Dicen que más del 90% de los que están en las iglesias no lo buscaron por sentirse felices, gozosos, exitosos, sino por necesidad, por una enfermedad, por problemas con la pareja, con la familia, en el trabajo. Es muy raro cuando el mundo está siendo complaciente contigo o tú con el mundo, que tú digas, lo dejo y voy a buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero cuando tú le pones un alto al mundo, el mundo se te viene encima. Y entonces es donde el mundo te cataloga como menosprecio. De hecho, nada más, sí o no, cuando tú dices, me voy a convertir al cristianismo y toda tu familia es de otra religión, o por lo menos de la popular, ¿no? de la católica. Yo he escuchado que le dicen, hasta hoy fuiste mi, renunciaste a tu religión, ya no más, ni mi hijo ni mi hija. Mírate, te desprecia, ¿verdad? Te desprecia para avergonzar a los sabios. El conocimiento que una persona en Cristo tiene es superior a cualquier. Me refiero cuando estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Dice, lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué significa lo vil? Se refiere a aquello que es de baja condición social, sin honor o distinción. Lo menospreciado son aquellos que son destinados, considerados de poca valía o incluso despreciados por la sociedad. Estas son personas que carecen de poder, influencia o prestigio. No les interesa el mundo. Pero vemos a través de la Escritura cómo Dios siempre, ya estamos acordando, se ha valido de lo más vil, o por lo menos considerada así por el mundo, ¿no? Entonces, vemos que no necesitaba. Pedro era un pescador, no tenía estudios, ¿verdad? Y mucho así podemos encontrar en la Escritura que no se valió de gente que era poderosa. ¿Por qué no, por ejemplo, siempre dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué si necesitaba alimentar a Israel en tiempos de sequía, pues simple y sencillamente los hubiera metido, hubieran conquistado Egipto y le quita toda la comida? O él tiene el poder para darle de comer a sus hijos.
¿Por qué tuvo que pasar José? Por el menosprecio de sus hermanos, meterlo en un pozo, venderlo, sufrir tanto, cárcel, tentaciones, lo metió como un espía, llegó a crecer y a ser poco menos que el faraón para alimentar. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese proceso? Ahora, hay que notar que no siempre te quita el proceso Dios. Hay veces te quita el proceso, pero hay veces que no. En el caso del apóstol Pablo no le dijo que iba a parar el naufragio, tenía que pasar el naufragio. Pero cuando él estaba en la barca con los apóstoles, paró, calmó la mar. Hay veces que va a calmar el mar, pero hay veces que no lo va a calmar. Aquello por lo que estamos pasando, sufriendo, una enfermedad, un abandono, problemas en la familia, puede estar sirviendo para moldear tu carácter y llevarnos hacia donde el Señor quiere que nos. ¿Verdad? ¿Por qué a Jonás tuvo que utilizar una ballena? La ballena ya estaba predispuesta por Dios. ¿Verdad? Decía una vez en un cuento, tal vez se le apareció a sus papás y les dijo, van a tener una ballenita que un día de estos va a abrir la boca, se va a tragar un necio que yo le dije que fuera para acá y le agarró por otro lado y lo va a llevar donde debe. Ya estaba programado. Entonces, muchas cosas que nosotros creemos, Señor, oramos, Señor, párame esta enfermedad. A veces, si es su plan, si es su voluntad, la va de ti. Pero, ¿por qué no preguntarle, qué quieres que yo haga con Pablo? ¿Cuál es el propósito de esta situación financiera, de esta situación en el hogar, de esta situación en mi vida? Para que nosotros podamos entenderlo y poder ponernos en sus manos, como dice aquí, ¿verdad? Aquellos que el mundo considera insignificante o sin valor, Dios usa lo que el mundo desprecia. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí dice un ejemplo bíblico de esta elección. Cuando van a escoger rey para Israel, conocemos la historia. ¿Qué hace el papá de David? Bueno, pues simplemente llama a todos, menos a David. No era considerado David. ¿Para qué? Era un pastorcito, era muy pequeño. ¿Cuál era el valor mental que el papá tenía con respecto a cómo debería ser un rey? Bueno, por eso le llamó a los más grandes, porque ya eran hombres, ya habían incluso peleado, soldados. Creo que son buenos para ser rey. Por lo tanto, no se tomó la molestia de llamar a un simple joven y pastor. Desde ahí ya estaba siendo despreciado. Es decir, desde ahí. Porque a él le dijo, ¿cuál fue la orden? Júntame a tus hijos. No le dijo simplemente los que tú creas que más o menos. No, júntame a tus hijos. Fue la orden. Entonces no estaba ahí puesto para que eligiera a quien él quisiera. En esta ocasión, Dios iba a escoger rey para Israel. Cuando Israel escogió el rey, se equivocó. Se escogieron a Saúl, un hombre altanero, un hombre que por lo que él era, un gran guerrero, pues todavía se atrevía a dudar de lo que el Señor le hablaba y le aconsejaba. Le decía, no tomes ese pueblo, y él lo tomaba. No, somos más. Podemos nosotros acabar con ellos. Y salían perdiendo. Pero esa vez le toca a Dios elegir el rey de Israel. Y entonces le dice Dios al profeta, ninguno de estos. Le dice, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, pero ¿para qué lo llamo? Es pastor. Ese no es un niño. ¿Verdad? El Señor sabe, hermanos. Y así como tal, fíjense qué tan el Señor nos ayuda, qué tanto nos conoce, que incluso cuando David va
avanzando un poquito y va a pelear contra Goliat, Saúl le quiere prestar la armadura. Póngale la armadura, póngale mi armadura. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces decimos, bueno, yo no tengo tanto conocimiento en la palabra, yo no soy tan bueno para evangelizar, yo no soy tan bueno para... Yo no creo poderle hablar a alguien allá afuera. Pero el Señor, en David, que era un niño, llegó y le encantó esa valentía. Le dijo, ¿y quién es ese incircunciso que tiene atemorizado al pueblo de Dios, del Todopoderoso? David le quiere poner su armadura. No. Y él se quita la armadura y se enfrenta con una honda y una piedrita. Así que no podemos nosotros ponernos la armadura de nadie más. Dios nos llamó conociendo nuestra fortaleza o debilidades, nuestro carácter, todo lo sabe. No te llamó porque fueras fuerte, no te llamó porque ya fueras un guerrero o una guerrera. Por eso dice Pablo lo más débil, dice no lo fuerte. Porque cuando David lanzó esa piedra no era que tenía un brazo enorme y le partió casco y todo, no. Era el poder de Dios que estaba en esa piedra. Y era un niño. ¿Qué podías esperar de un niño? Y hasta la fecha los judíos extrañan el reinado de David. Un gran líder. Tenía 2 leones en su trono. Era un gran rey. Pero lo escogió desde su niñez. Aquí menciona que hablar de nuestro Señor Jesucristo, nacido en un pesebre. Por eso se equivocaron, porque ellos esperaban que el Mesías prometido viniera en un palacio. Jamás se imaginaban que iban a nacer en un pesebre, y menos de María, y menos de José, y menos de la forma, totalmente dándole a la ley en lo que más le dolía. Y aquí lo hemos explicado el por qué María es una mujer excepcional, porque ella sabía que merecía la muerte. José la protegió. Pero ¿dónde nació? En un pesebre. Por eso lo menospreciaron. Jesús se adaptó a la vida de su padrastro, y era José, carpintero. Así que por lo tanto, cuando él hablaba, decían, es el hijo de José, es el hijo del carpintero. La sociedad lo denigró. Los sacerdotes decían, ¿cómo puede ese muchacho decir, nosotros lo conocemos todo el tiempo? Y luego decía, yo soy el que soy, yo soy la luz del mundo. Y ellos creen, ese yo soy es el Yud, el Dios que le habló a Moisés. No, pues menos. Por eso lo crucificaron. Lo más vil levantó Dios, ¿verdad? Dice los apóstoles, hombres sencillos que transformaron el mundo. Cuando estuvo Jesús con ellos, tampoco Jesús se puso en los zapatos de ninguno de ellos. Tampoco Jesús los apapachó. Tampoco Jesús les dijo, ay, pues Pedro, tienes razón porque no estudiaron. Tienes razón, Juan, porque pues, eres chico. Jacobo, Lucas, bueno, tú sí porque estudiaste un poco más. Marcos. Delante de él no sabían nada, pero les enseñó una cosa, a depender totalmente de él. Cuando Pedro lo niega, Pedro no estaba dependiendo de Jesús, por eso lo negó. Pero después aprendió a través de la resurrección de Cristo que ya no vivía él, sino vivía Cristo en él. Y por lo tanto dice, mi vida, dice, menospreciaron su vida hasta la muerte también ellos, siguiendo la lección del mundo. Así que todo esto es importante, porque el mundo no conoce todo esto. El mundo no sabe. Una persona allá afuera, hablábamos, retomando lo de la depresión, que cuando alguien allá afuera te dice que no vales nada, el Señor te dice que vales todo. Lo dejó todo por esa persona.
Y murió en una cruz por esa persona. Yo aquí les he mencionado que yo lo he probado y he visto gente llorar simplemente porque le dicen Dios te ama. Y no pueden entender, han sido tan lastimadas que no pueden entender cómo alguien les ama. No lo pueden comprender. Sienten que no lo merecen. Sienten que no lo merecen, hermano. Nuestra deidad, nuestra identidad con Cristo, dice. ¿En qué áreas nos sentimos menospreciados y débiles? Tenemos que buscar en qué áreas de nuestra vida nosotros, el enemigo nos está haciendo sentir, dice, menospreciados o débiles. ¿Cuál es la debilidad que encontró en nosotros el enemigo? ¿No? Porque es por eso que el enemigo nos ataca, porque sabe que esa famosa debilidad es la que Dios va a usar para poder salvar a muchas personas. Dios puede usarnos para grandes cosas, aunque el mundo no lo vea. De hecho, nunca lo ve. Nuestra identidad y valor está en Cristo y no en la opinión humana. Esto es lo que hay que decirle a la persona. Cuando la persona se siente desvalorizada, depreciada por la opinión humana, no así en la de Cristo. Aunque el esposo, la esposa o alguien o el jefe diga, no sirves para nada. ¿Cuántos hemos sido etiquetados así? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas son dañadas por decir, incluso hasta por los que se suponen deberían de cuidar de ellos, que son los padres? Tú no sirves para nada. Tú no vas a hacer nada en la vida. Y esa etiqueta se la pone en su cerebro y no avanza. Cuando llegan a la escuela, cuando llegan a un trabajo, cuando estudian en una universidad y le dicen, mira, tú puedes salir adelante, tu cerebro, tu subconsciente te dice, hey, no, acuérdate que tu papá te dijo que no sirve para nada. Y la persona se lo cree y dice, sí, tiene razón. Si es cierto, o sea, si me salió mal es porque en realidad no sirve para nada. El enemigo está utilizando eso porque sabe que si desarrollas ese potencial, sirve para muchísimo. Esto es una realidad, hermano. Para que yo una ocasión me parara en casi 700 personas a dar un tema en el Crown Plaza de nutrición, tuvo que pasar un montón de cosas. 4 sesiones de psicología. Pero cuando tenía 15 años hicieron eso. Yo no conocía a mi papá, no tenía el gusto. Pero me dijeron, ¿eres igual a él? Le digo, bueno, primero presénteme. Dice, ¿eres igual a él? ¿Te pareces a él? Y vas a terminar, así me dijeron, fracasado igual que él. Así. Pues yo dije, bueno, entonces ¿por qué de ser yo el exitoso de la familia? No, pues, normal. Decía mi abuela, en ese tiempo vendían paletas, se puede hacer la de paletero, te podemos conseguir un cajoncito para que voles. No vas a ser el famoso de la familia. Todas dicen tu familia, y yo no conocía a nadie de esa familia. No los conocí. Y yo siempre le decía, oiga, antes de decirme algo, preséntemelos. ¿Ah? Te etiquetan así. Entonces, cuidado con lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Pero allá afuera eso es normal. Y groserías y más cosas. ¿Ah? Es porque no conocen al Señor. No conocen que el enemigo está trabajando en esa persona para evitar que llegue al conocimiento y sea una potencia. Cuando yo fui a un seminario a Zacatecas, ahí escuché las palabras que cambiaron mi vida. Ahí escuché que tú puedes llegar hasta donde tú quieras, no hay límite. ¿Verdad? Dice, ¿quién conoce a Dios? Preguntaron. Yo levanté la mano, empezaba a caminar en la cosa. Lo tienes todo. Lo tengo todo. Lo tienes todo. El hacedor del mundo, el que le dijo a los cielos que tomaran su lugar, que al mar y se ocuparan, que a las montañas, ese es el que está contigo. Yo la verdad me salí, que en mi cabeza iba a estallar, y decía, no lo puedo creer. ¿Verdad?
¿Por qué? Porque nunca había escuchado eso. Todo el mundo me decía, dedícate. Hay una frase que a mí no me gusta, que dice, el zapatero a tus zapatos. No lo creo. Hay zapateros que ahora son empresarios. Entonces no lo creo, yo no he creído esa frase. Así que mientras el mundo te desprecie, Dios te ama como no tienes la menor idea. Lo vil y débil se convierte en instrumento de Dios. Dios toma lo que parece inútil y le da propósito. Pedro dice, pescador temeroso, líder de la iglesia. María Magdalena, ¿quién fue? Mujer despreciada, casi la matan. Luego la primer testigo de la resurrección. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué no se le presentó un hombre? ¿Se vio usted? No, una mujer. Qué maravilla, ¿verdad? A una mujer se le apareció. Fue el primero la primera que lo vio. Y también hay otro detalle. Siempre a los varones les decía, levántate y sube esa montaña. Levántate y ve. Y Jesús siempre fue a la mujer. Jesús fue donde estaba al pozo para esperar a la samaritana. Diferente, ¿no? ¿Cómo les ama? ¿Cómo ama el Señor a las damas? Pero el hombre dice, órale, papá, por esto hicimos a trabajar, hermano. Muévete. Sí, no, nosotros sí tenemos que trabajar mucho. Pablo, perseguidor de la iglesia, apóstol de los gentiles. Ejemplo bíblico, dice, Gedeón se sentía pequeño y débil, pero con 300 hombres derrotó un ejército inmenso, porque Dios estaba con él. Jueces 6:7. Aplicación, tus limitaciones no limitan a Dios. Así que ponga eso en la cabeza, dice, tus limitaciones no limitan a Dios, porque Él no tiene límite. Él puede usar tu debilidad como plataforma de su poder. ¿Qué le dijo a Pablo? Mi poder se manifiesta ¿en qué? Por eso Pablo decía, en lo que soy débil es donde soy más fuerte. ¿Por qué? Porque es donde más buscamos a Dios. Así que cuando pecamos, hermano, no creo que pecamos si por ahí, porque hay muchas formas de equivocarnos en la vida de pecar, ¿verdad? No es simplemente porque, ya no puedo regresar. Es una debilidad propia de la carne, de la humanidad. Pero el poder de Dios precisamente se manifiesta en esa debilidad. Si no, entonces no le reconoceríamos como Dios. No, ya me puedo controlar, ya puedo manejar todo, ya no pasa nada. Ya no, es más, ni me voy a seguir congregando porque pues no lo necesito, ¿verdad? Yo sé cómo curarme, yo sé cómo todo, así que no necesito de Dios, ¿verdad? Por eso dice Pablo, si alguno se gloríese en Cristo. Y esta imagen dice, en estos días así me veo yo. Pero ¿cómo te ve Dios? Así que el mundo puede ver que sale allá afuera cualquier persona, pero para Dios no, va caminando un rey, una reina delante de su presencia. Porque no está viendo a la persona como le pasó con David. Dice Dios, es que yo no veo el cuerpo de David, yo estoy viendo el corazón de David. Entonces, ¿cómo te ves tú en estos días? ¿Cómo te mira Dios? Hermanos, esto es para estar todo el tiempo de rodillas ante Él. Me gusta la frase que una vez escuché que dicen, si por esa puerta entrara la presidenta de la República, todos nos pondríamos de pie, pero si entrara Cristo, nos tiraríamos de rodillas. Amén. Así es, hermano, porque es el único que nos exalta cuando nosotros nos humillamos hacia Él. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso por la Escritura. Nada más digo pequeño para recordar quiénes sufrieron todo eso. Moisés sufrió un problema de depresión, sí lo sufrió también. En el libro de Números, capítulo 11, lo puede leer todo, ¿verdad? Pero el versículo 11 hacia abajo, ¿qué pasa en ese versículo? Simple y sencillamente, él le dice a Dios que lo mate, porque le exigían carne. Le decían, allá en Egipto estábamos esclavos, pero teníamos ajo, teníamos cebollita, teníamos pollito, ¿no? Pero acá nos veniste a traer ese maná, ¿verdad? Agua y maná. Ya se habían acostumbrado a la esclavitud. Entonces Moisés habla con Dios y le dice, le reclama, más bien no habla, le reclama y le dice, yo los parí, esos no son mis hijos, son tus hijos, ¿por qué me pones a mí esta carga? Fíjense bien lo que dice Moisés, ¿por qué me pones esta carga?
Lo que un día fue libertad llegó a convertírsele en carga. Ya era demasiado pesado llevarla. Le reclamaban, en la vida nos pasa así, hermano. Te reclaman, te exigen, y dices tú, Señor, yo ya no aguanto esta carga. Pero el Señor, ¿qué le dice? No le dice que esté equivocado, no le dice que está mal su reclamo, al contrario. Está bien, dile que no van a comer un solo día carne, un mes entero, y hasta que se les salga por las narices van a tirar las codornices. Y aparte que le va a poner personas para que lo ayuden, le manda ayuda. Tú le dices, tienes razón, hay tu nariz y cuelga. ¿No? Te va a dar la ayuda. Pero no le dijo, ya no van a seguir ahí, no, tenían que seguir. ¿Verdad? Cuando Josué, más adelante, que ya no está Moisés, para entrar a la tierra prometida, no simplemente era de que ya me la dio, ya la tengo la tierra prometida, no, vayan y peleen por la tierra prometida. O sea, el Señor nos da las cosas, pero tenemos que luchar por ellas. ¿Verdad? Entonces, es importante entenderle con nuestra vida a Dios. Hay cosas, como le decía yo, cuando va a calmar la tormenta, pero hay veces que va a dejar la tormenta y al que nos va a calmar es a nosotros, porque la tormenta está dentro de nosotros. Entonces, hay veces que la va a calmar. Por eso dice, ve, yo ya le di la tierra de Canaán, pero está llena de gigantes. Bueno, pues luchen, peleen. Pues ya te di el mundo para que lo conquistes. ¿Qué tienes que hacer? Luchar. En el nombre de Dios, sí, con él. Ana, conocemos su historia también, llegó a pedir igual la muerte. Elías, lo conocemos. Fíjense qué interesante, a Ana también le pasó, pero tocando el cuadro depresivo nuevamente, tanto a Ana como a Elías les dice dos cosas: que coman, que descansen y que prosigan adelante. Elías, después de vencer a todos los profetas de Baal, donde la reina Jezabel le manda a decir que no va a pasar ni un día más y lo va a matar, se va en una depresión tremenda, triste, después de haber vencido. Así que no te preocupes, hermano, que después de una victoria te sientas deprimido. Es normal, es normal. Elías se metió deprimido después de una gran victoria y después de haber visto el fuego que descendió, consumió todo el holocausto. ¿Y por qué se va y se encierra y luego dice, mátame? Pero no, envía al ángel. Fíjense qué hacemos nosotros cuando una persona está en depresión. Nosotros llegamos y le decimos, mira, lo que debe de hacer es, mira, no, es que no quiero salir. Mira, ya está la cosa, no tengo hambre. Pero ¿por qué eres mal agradecido? Deberías de bañarte, de salir, de irte a trabajar. Lo que pasa es que eres flojo. Utilizamos otras palabras despectivas. Y el ángel llega y no le dijo, no, vienes de una batalla, ya ganaste, olvídate de esa depresión y vamos para adelante. No. Le dice que, ¿le dio de qué? De comer, porque lo que hace la persona, lo primero que está es dejar de comer. Y cuando dejas de comer te debilitas. Y si te debilitas no tienes fuerzas para nada. No quieres orar, no quieres nada. Y cada vez las funciones dentro del cuerpo se van perdiendo. Al perder la comida, al no tener alimento, el sistema hormonal se cae. Endorfinas, dopamina, todo. Y eso lo sabe el enemigo. Y al no estar funcionando ese sistema hormonal, no vas a entender nada, no tienes ganas de nada. Por lo tanto, el Señor manda el ángel y le dice, come, aliméntate y duerme. Y se quedó dormido. Y al otro día se levantó y le volvió a dar de comer y volvió a dormir. Y posteriormente le volvió a dar de comer y le dice, ahora sí, levántate. ¿Y cuánto caminó? 40 días. La ciencia se pregunta, que le gustaría saber a la ciencia qué le daría de comer para que caminara 40 días, ¿verdad? Imagínense si descubrieran qué platillo le dio de comer. O sea, 40 días caminó después de estar en un cuadro depresivo. Así que el asunto no es levántate, haz algo, mira, no, aquí estoy contigo. Si en algo te puedo servir, ¿quieres hablar ahorita?
quieren hablar después. Dicen los psicólogos que es abrir el canal de comunicación. Hay personas que no están dispuestas. A veces los hijos llegan y dicen, a ver, ¿qué te pasa? Hey, soy tu papá. Te estoy preguntando, ¿qué te pasa? Dímelo, no quiero hablar. Es que te lo estoy ordenando. Tienes cerrado el canal de comunicación. Cuando esté listo, lo va a abrir. Por eso estoy aquí. Si en algo te puedo servir, en algo te puedo ayudar, aquí estoy. Entonces, Job deseó hasta no haber nacido. Job maldecía hasta el vientre de todo lo que le pasó. Pero aún así dijo, yo sé que mis ojos van a ver al rey. Y lo vio. Ezequías también. Jeremías. Yo quiero mencionar lo que menciona Jeremías, ¿verdad? Que después de estar igual en un cuadro depresivo, en un dolor, en un sufrimiento, no simplemente lo alimentó y le dijo que comiera y fuera. El propósito, fíjense, a veces pensamos que ese cuadro depresivo, esa tristeza, ya perdí la unción de Dios. Es que el Espíritu Santo ya no está en mí. O sea, yo estoy aquí, tengo un problema. ¿Cómo crees tú que el Espíritu Santo va hasta aquí? Ya no. Después de eso le dijo, ve y unge a un rey. Un hombre que acaba de pasar por un cuadro depresivo, ahora va a ungir a un rey. El Señor no se aparta de nosotros aunque estemos en un cuadro depresivo. Ahí está. No perdemos al Espíritu Santo, no perdemos la unción. Está esperando que nosotros lo busquemos. Que en nuestra debilidad nos volvamos más fuertes en Él. Que cuando diga a las personas, oye, te acaba de pasar, estás triste, tal vez sí, pero sigo confiando en el Señor. Pero sigo confiando en que voy a salir adelante. Pero no son mis fuerzas, son las de Él. Es la respuesta que nosotros podemos dar. Moisés, ahí están los números, si alguno los quiere copiar, donde puede hacer el bosquejo real de todas estas personas bíblicas que sufrieron esa depresión, como lo están pasando muchas personas y que podemos pasar. En aquellos, ¿a dónde los llevan? Al suicidio, a la muerte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener entendido muy claro que no estamos perdiendo la unción, ni mucho menos al Espíritu Santo, sino que estamos obviamente en un problema y que ahí se va a hacer la voluntad de Dios. La diferencia del mundo, que no espera nada. Por eso cuando hablamos de la muerte dice Pablo, no seas como los del mundo, que aquellos lloran porque no tienen esperanza de nada, como sin esperanza. Pero nosotros no somos de eso. Nosotros tenemos la esperanza. ¿Que duele? Claro que va a doler. ¿Que vamos a llorar? Vamos a llorar. Y eso no significa que Dios se apartó, no significa que ya no somos sus hijos, no significa que ya no somos cristianos. Muchos dicen, ¿a poco si uno de tus hijos te dice, papá, ¿qué crees? Se me metió no sé qué, me robé algo de Chedraui. Ah, eres un ladrón. Ya no eres más su hijo. No, sigue siendo mi hijo. Lo que tengo que hacer es hablar con él. Lo que tengo que hacer es aconsejar qué pasa, por qué está agarrando ese camino. Tantas cosas que hay que hablar con ellos. No es porque ya dejó de ser, no, hasta retira ya no es mío. Eso jamás lo va a dejar de ser. La sangre de Cristo, la sangre que nos lavó, la sangre que traemos nosotros en su ADN, no la va a quitar cualquier cosa. Entonces no tendría poder. Si simplemente dice, no, hombre, ya me enojé, ya insulté, ya grité, ya, perdóname, Señor, ahí nos vemos. No. Simplemente reconocerlo y volver otra vez al redil, dice la Escritura. Dios hace por él cosas tan elementales como alimentarlo, darle de beber, porque la depresión le hizo dejar eso. Hablando de los que dejaron de comer. Después, fíjense bien los pasos, sin reprenderlo, repite el tratamiento porque Elías todavía no estaba bien. Le volvió a dar de comer. Por último, le dio una tarea, perdón. Le da una tarea importante, le renovó su llamado y le declaró su confianza. Dice, ¿qué clase práctica para el tratamiento con depresivos? ¿Y cuán diferente a lo que comúnmente se hace?
que es diferente, ya lo mencioné, las diferencias de cómo nosotros nos vamos sobre la persona encima y el tratamiento que Dios le dio a él. Lo mejor que pudo haber hecho. ¿Verdad? El propósito, dice, el designio de Dios al elegir lo vil y lo menospreciado tiene un objetivo supremo: erradicar cualquier tipo de orgullo humano y asegurar que toda la gloria sea solo para Él. Este principio resuena en todo el Evangelio. El principio de que nosotros totalmente seamos de Él. Fíjense bien, ahí mismo en el versículo 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia dice, nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, aquí está, hermano, gracias a Él, en el caso de nosotros, dice, están unidos en Cristo Jesús. Gracias a Él. Entonces, el mundo no lo sabe. ¿Cómo? A través de Cristo. Solamente a través de la sangre de Cristo. Al estar unidos de Él para deshacer, dice, lo que es. Entonces, aquellas obras del enemigo, aquellas cosas que están malas, las únicas que podemos corregirlas somos nosotros. ¿Verdad? No puede hacerlo el mundo porque no tiene el conocimiento. ¿Verdad? Dice, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Y luego dice, justificación. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo ese era el proceso. Justificación. Llevabas un animal para la justificación. Un animal para shalom, para tener paz. Si no sacrificabas eso, morías. Primero había que sangre para que pudieran entrar al tabernáculo. Sangre para paz. Sangre para tu pecado. Sangre para la cosecha. Así era. Por eso dice Pablo, recordando un maestro de la ley, dice en Corintios, dice, para nuestra sabiduría, lo hizo sabiduría y justificación. No quiere decir que no hayamos pecado. No es que nos está quitando la culpa, somos culpables, pero Él pagó el precio por nosotros. No significa que el que robó no sea un ratero, pero alguien está pagando por él, ¿verdad? Entonces, el Señor nos cubre con su sangre, pero solamente en Él. Santificación, santos, apartados para el uso exclusivo de nuestro Dios. Y redención, cuando partamos. Es nuestro Redentor, es nuestra esperanza, pero solamente en Él. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Es decir, nada que yo soy el que soy, no, es a través de Cristo. Yo no puedo hacer nada si no es por Él. Aún en la depresión, aún en la tristeza, el Señor está con nosotros. Y eso hay que decirle al mundo, que solamente en Él tenemos el valor. La depreciación viene del mundo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? Yo sé que en la vida, no solamente, sino también aquellos, yo les envío a muchos también estos temas, van a darse cuenta de que muchas veces crecemos con ese tipo de traumas, ese tipo de depreciación. Y la diferencia cuando nos desarrollan diferente, vemos esos niños genios, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué mi hijo no es así? ¿Cómo va a ser así? La forma en que lo golpea. ¿Verdad? Y no me refiero físico, sino verbalmente. Entonces, dicen, ¿tú cómo es el hijo de fulano? Pues sí, pero el hijo de fulano no tiene el espinazo todo marcado. Entonces, es importante, hermano, analizar cómo podemos ayudar a las personas a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El Señor gloríese en el Señor. O sea, la gloria totalmente es para Él. Vamos a terminar, hermanos, con estos versículos. Dice, son comentarios. Si te sientes pequeño, débil o insignificante, dice, alégrate. Estás en la lista de los escogidos de Dios
para manifestar su gloria. Si te sientes débil e insignificante, estás en la lista de Dios. Siempre, si se dan cuenta en el pequeño recorrido, siempre buscó lo más débil. Muchos dicen, ¿por qué si tenía el poder? ¿Por qué siempre cuando usaba a las mujeres pura estéril? ¿No? Rebeca era estéril, Sara era estéril. Claro, porque no tendría razón. Si Abraham hubiera tenido 25 años y Sara 20, pues no, ¿dónde está el poder? ¿No? Entonces, tiene que ser en lo más débil, ¿verdad? Si el ángel le hubiera dicho a Sara, dice el Señor que vas a tener un hijo, pues sí, están jóvenes, y yo estoy fértil, o sea, eso es normal, ¿no? Sin embargo, en la debilidad, en tu problema, en tu enfermedad, en tu economía, en todo está Dios. Ahí es donde se va a gloriar. Así que levantémonos la mano y el Señor, yo me siento débil, gloríate en mí. Enséñame el camino que yo tengo que seguir. Muéstrame por qué estoy pasando esta situación. Dice, Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Por eso le digo que los hermanos no. Vio a David por su corazón. El mundo elige a los poderosos. Dios se inclina por los humildes. Humildes. Cuando Samuel buscaba al rey, pensó que Eliab, hermano de David, era el indicado, pero Dios había escogido al más pequeño que ni siquiera había sido invitado. Dice, tal vez la gente no te considera, pero Dios sí te ha visto y te ha escogido. Así es, hermano. Eso es lo que pasa. Cuando a mí me dijeron que yo podía crecer hasta donde yo quería, me dediqué a estudiar y a leer libros y a leer libros, porque yo antes pensaba que solamente era en la universidad. Yo dije, si no estoy en la universidad, pues no puedo leer un libro. ¿Ah? Al menos yo así me sentía. Y empecé a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y no me glorié. El Señor me dio esas palabras para que yo pudiera avanzar en mi vida. Y hasta en los hospitales aquí he dado plática. Una ocasión me tocó dar en el hospital psiquiátrico que está ahí en Tierra Colorada. Y todos me decían, doctor, y si supieran los médicos que yo no soy doctor. Y eran más de 15 de los doctores que habían ahí. Entonces, el Señor es el que te da el conocimiento. Si tú tienes que enfrentar un trabajo y dices tú, sí, pero yo no estudié nada, pero lo sabes hacer, Dios te dio ese talento, entonces necesito el poder de Dios que te lo dio. Y a esa persona tiene que aceptar, no por lo físico, sino por el poder de Dios que está ahí. ¿Verdad? Jeremías 1:5, con esto vamos a terminar, hermano. Siempre recuerdo, yo lo uso mucho también cuando he escuchado que algunas jóvenes quieren abortar, al menos yo así he usado, y les digo, mira, vámonos a la Biblia. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Así que yo por eso les digo, al menos yo por eso les digo a muchas personas, que esto no es que porque Javier empezó ahorita, hace 10 años, hace 20 años, cómo la vida fue dando vuelta. Yo no tenía nada que ver con lo que ahora yo estudié, porque yo empecé metiéndome al ejército, metiéndome por donde podía trabajar. ¿Y qué tiene que ver cuando de repente cambia el rumbo y me lleva a Dios por otro lado? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque sus planes se cumplen y te va a llevar por muchos caminos. Y va a llegar el momento y va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vaya que lo he intentado por otras cosas y no, yo a veces me río y le digo, ya sé, Señor, esto no es. Cuando algo no me está funcionando, yo le digo, permíteme, no me he entendido que no quieres que yo haga esto, que quieres que yo haga. Y de repente te das cuenta que haces lo que Él quiere, te dice y te funciona. Y este es el camino. ¿Quieres que me vaya por acá? Bueno, pues por aquí me voy. ¿Verdad? Entonces, es una maravilla cuando uno se concentra y se enfoca su vida a Dios. Y entonces todo emana de allá hacia acá, hacia el mundo, no de aquí hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, antes que te formase, queda claro que a cada uno de nosotros, antes de que nos formase en el vientre de nuestra mamá,
Él ya nos había programado para algo. ¿Qué? Tenemos que preguntar. A lo mejor puede ser buena cocinera, a lo mejor puede ser buena arquitecta, buena licenciada, algo el Señor, ¿verdad? Lo sabe. Al sobrino al primo de mi hija, no quiso estudiar, se salió de la prepa y dice la abuelita, le dice a la mamá, mamá, dice, este muchacho, ¿qué va a hacer de su vida? No quiere estudiar. Dice la abuelita, no te preocupes, para algo puede ser. Ahora tiene 2 trailers y es ganadero. Así que el Señor tiene sus caminos, hermano. Yo les menciono todo esto porque podemos ayudar a muchas personas. Terminamos, hermano. Dice que esta verdad nos impulse a abrazar nuestra posición en Cristo, libres de la necesidad de la validación humana. No necesitamos que el mundo nos valide. No necesitamos caminar y que nos diga, ahí va, no necesitamos. Con que Dios estemos bien con el Señor y que Dios nos tenga, por lo menos en su misericordia, es suficiente. No importa que los vecinos, no importa que los demás digan, que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga misericordia. Nosotros debemos estar orando por ellos, ¿verdad? Como una vez me dice una señora católica cuando yo le hablé de la Escritura y me dice, voy a orar, dice, para que usted regrese al redil de nosotros. Le digo, yo también estoy orando. Y que glorifiquen a aquel, dice, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que vamos a glorificarlo y que el Señor nos siga bendiciendo y ayudamos a muchas personas, ¿verdad? A través de la comprensión de su palabra, Así que somos unos reyes y sacerdotes en las manos del Señor. Quizás para el mundo no, pero en las manos del Señor somos lo máximo. Nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y le dejo el lugar a mi hermano. Está dirigiendo. Bendiciones.